Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es jueves 15 de octubre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Nuevamente el Señor nos da la oportunidad de poder estudiar, de aprender de su palabra y de unirnos a su plan para educar al ser humano. Así que vamos a aprender más sobre este maravilloso tema. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Jesús, nuestro ejemplo. El título de la lección para el día de hoy. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Hizo esto para poder ser no solo nuestro sustituto, sino también nuestro ejemplo. Leen los siguientes pasajes. Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Hebreos capítulo 5 versículo 8, Juan capítulo 8 versículos 28 y 29. ¿Cómo nos recuerdan la obediencia de Cristo a lo largo de su vida? Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Juan capítulo 8 versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo nos recuerdan esos pasajes la obediencia de Cristo a lo largo de su vida? Vemos que Jesús en todo era fiel a la palabra de Dios, era fiel a su Padre y tenía una estrecha relación con Él. Este era el secreto de su vida de devoción. Siempre, constantemente Jesús buscaba la presencia de su Padre a través de la oración, a través de la meditación, a través del servicio, del trabajo negado. Siempre Jesús estaba dispuesto a ser utilizado por su Padre para hacer bien a las demás personas. Y aunque no sabemos mucho con detalle acerca de la niñez de Cristo, sabemos que en todo Jesús siempre fue fiel, porque de lo contrario no hubiese podido ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Muy seguramente hubiese caído en algún pecado, si no hubiera sido levantado completamente con un fundamento en la palabra de Dios. Así es. Queremos compartir la siguiente nota de Elena de White con relación a la vida de Cristo. Cristo vino a nuestro mundo y vivió en un hogar de aldeanos. Vistió las mejores ropas que sus padres pudieron proveerle, pero fueron ropas de campesino. Anduvo por ásperos senderos y escaló las pronunciadas laderas de las colinas y las montañas. Cuando caminaba por las calles estaba aparentemente solo, porque los ojos humanos no podían contemplar a sus asistentes celestiales. Aprendió el oficio de carpintero para poder señalar como honorable y ennoblecedora toda labor honesta realizada por los que trabajan con la mira puesta en la gloria de Dios. Cristo, el Señor de toda la tierra, fue un humilde artesano. No fue comprendido y se lo trató con desdén y desprecio, pero había recibido su misión y autoridad del poder más elevado, del soberano del cielo. Los ángeles fueron sus servidores, porque Cristo estaba ocupado en los negocios de su Padre, tanto cuando trabajaba junto al banco del carpintero como cuando realizaba milagros para las multitudes. Alza tus ojos, página 65. Esta última parte, amor, nos dice el secreto de la vida de devoción de Cristo. Dice que Él le era necesario estar en los negocios de su Padre. Amén. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si del mismo modo nosotros buscamos la presencia de Dios y estamos ocupados en el negocio de nuestro Padre, así es, la misma presencia que acompañó a Jesús nos puede acompañar a nosotros también, el Espíritu Santo y los santos ángeles de Dios. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Quizás Juan lo haya expresado mejor al escribir esto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Cuando fijamos nuestra vista en la vida de Cristo y su ministerio en la tierra, es fácil ver cómo complació al Padre con su obediencia. Cristo cumplió la profecía y obedeció las leyes de Dios durante toda su vida.
Así como Dios dijo a Moisés que escribiera su ley para que fuera un testimonio para Israel, Cristo fue la encarnación viva del testimonio para sus apóstoles, sus discípulos, los pecadores y los santos. Ahora, en lugar de tener solo un conjunto de reglas para seguir, también tenemos para seguir el ejemplo de Jesús, un ser humano de carne y hueso, aunque divino. Como maestros, ¿qué mejor modelo para seguir podemos presentar a los alumnos que el modelo de Jesús en su obediencia al Padre? Pienso que no hay un mejor ejemplo que la vida de Cristo Jesús, porque Él estuvo dispuesto a obedecer a su Padre hasta la muerte. Y allí vemos la disposición de Jesús para obedecer, para entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Y es que en Cristo, amor, se refleja el ser humano al 100% en todas las esferas. Porque Jesús se desarrolló en conocimiento, se desarrolló en destreza, en una habilidad para trabajar. Se desarrolló como ser humano, humilde, trabajador, que sentía el dolor ajeno, podía ver en los demás el dolor y sentirse con la necesidad de ayudar a las demás personas. Entonces en todas las esferas vemos a Jesús 100% humano, desarrollado en todas las esferas. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nuestros estudiantes puedan desarrollarse de la misma manera que Jesús lo hizo? Así es, y eso lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Esa así llamada fe en Cristo que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, como está en Efesios capítulo 2 versículo 8 y Santiago capítulo 2 versículo 17. Antes de venir a la tierra, Jesús dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Y poco antes de ascender al cielo, dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15 versículo 10. La Escritura dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Qué puedes hacer para seguir mejor el ejemplo de Cristo en todas las esferas de tu vida y así ser un mejor maestro para los demás? Aunque es una idea vieja y trillada, ¿por qué lo que hacemos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte que lo que decimos? Yo pienso, amor, que lo que hay que hacer, y ya lo hemos hablado en otras lecciones, es renunciar a nosotros mismos. Porque para seguir el ejemplo de Cristo debemos dejar de lado todos esos sueños, anhelos, ambiciones que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a dejarlo todo, así como estuvieron dispuestos los discípulos a dejarlo todo. Pedro tenía su empresa con su hermano, con su familia. Ellos eran pescadores de toda la vida, pero dejaron todo eso de lado para seguir a Cristo. Pablo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, tenía una teología de acuerdo con la secta de los fariseos, pero todo eso dejó de lado Pablo para convertirse en un siervo de Jesucristo. Dice el apóstol que lo tuvo por basura, lo tuvo por poco. Lo mismo debemos hacer nosotros, renunciar a nosotros mismos y entregarnos a Cristo, a hacer su voluntad. ¿Qué es eso que estamos haciendo, que anhelamos tanto, pero que al mismo tiempo nos está apartando de Dios? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Para seguir el ejemplo de Cristo, debemos dejar de lado todo aquello que nos impida tener una estrecha relación con Él, una verdadera relación con Dios. Claro está que no estamos diciendo que ahora debemos dejar nuestra profesión, nuestra empresa, nuestro trabajo porque necesitamos irnos a predicar la palabra de Dios. No estamos diciendo eso. A lo que se refiere mi esposo es que sea alguna actividad que realizamos en nuestra vida, sea alguna tarea que hacemos diariamente, pero que no va de acuerdo a la palabra de Dios, no va de acuerdo a su voluntad, al plan que Dios tiene para nosotros. Entonces eso debería ser algo para considerar dejarlo y todo ponerlo en manos de Dios. Solamente cuando nosotros ponemos algo en manos de Dios es que Él puede trabajar y hacer grandes cosas con nosotros. Pero si no nos abandonamos en sus manos, prácticamente estamos atando las suyas y no le permitimos que obre en nuestras vidas. Así que es importante que pongamos todo eso en manos de Dios y Él va a contestar. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.